amamos nuestro trabajo porque la implicación media es de un 4,5 sobre 5, con lo cual es una implicación muy elevada, pero esa implicación, muchas veces sin límites, nos está pasando factura. El 93% de los encuestados siente que la sociedad no conoce su trabajo y el 92% cree que no se le valora. Al final, esa falta de reconocimiento emocionalmente acaba pesando. Pero ese propio estudio también muestra que el apoyo social interno, es decir, que entre compañeros, en el equipo de trabajo, con los jefes, con los superiores, haya apoyo y haya compañerismo y haya pues, una cierta unión, es una de las variables más protectoras frente a ese desgaste externo. Muchas veces entramos en un proceso de masculinización comunicativa para ser tomadas en serio. Es decir, nosotras quizás somos más emocionales o más tranquilas o nos comunicamos desde un aspecto como más relajado, pero eso a veces puede ser una muestra de debilidad. Hola a todos, bienvenidos a Porcicast y mi nombre es Sara Crespo, soy originaria de Soria, como ya sabéis algunos, y hoy tengo el placer de entrevistar a la entrevistadora, ¿no? Hoy hablamos de una persona que es totalmente una profesional en comunicación, ella es Gemma Ticó y hoy nos va a hablar de cómo promover la salud laboral y la sostenibilidad en medicina veterinaria del sector porcino. Gemma, ¿te presentas un poquito para la gente, aunque estoy segura que casi todo el mundo te conoce? Por supuesto. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a Porcicast por invitarme y muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Pues mira, te cuento un poquito. Yo soy veterinaria especializada en sector porcino y después de varios años intentando trabajar en campo, que era mi sueño, y siendo que se me escapaba o se me alejaba cada vez más, acabé trabajando en comunicación. Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente como sector podíamos explicarnos mucho mejor y darnos a conocer mucho mejor. Eso me llevó a especializarme en comunicación y en reputación y desde hace casi 6 años ya tengo mi propio proyecto en el que acompaño a empresas, veterinarios y ganaderos a comunicarse mejor y de una forma como más auténtica y más coherente, tanto a nivel sectorial como con la sociedad. Vamos, que está claro que estás haciendo un pedazo de trabajo en el tema de la comunicación que hasta hace relativamente poco no se movía, ¿no? Y en el sector pues se está notando mucho tu presencia. Pero bueno, hoy nos atañe el tema de la salud mental, ¿no? Vamos a hablar un poco de la sistemática de la salud de los veterinarios del sector porcino, ¿no? ¿Crees que es urgente evaluar sistemáticamente la salud de todos los profesionales veterinarios que trabajan en el sector? Pues mira, antes de empezar me gustaría simplemente hacer un pequeño apunte y es que este episodio al final nace gracias a una iniciativa de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón con el impulso también de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Lorena Millán. Ellos se plantearon cómo estamos realmente los veterinarios del sector porcino y lanzaron una encuesta. Esa encuesta da unos resultados que son los que, como bien dices, hacen que realmente sea urgente evaluar de forma sistemática la salud laboral que tenemos los veterinarios. Y por ende, yo creo, por extensión, todos los trabajadores del sector porcino. Al final, yo creo que esto nos atañe a todos. Y es que llevamos años a nivel interno hablando de estrés, de cansancio, pero muchas veces entre nosotros, no de una forma más oficial o de una forma más taxativa. ¿Qué ha pasado con esta encuesta? Pues que por primera vez se han puesto datos científicos sobre la mesa. Y esos datos nos confirman que realmente no es un problema individual, sino que es un problema colectivo y que es urgente realmente abordarlo. Al final yo creo que reconocerlo nos hace más fuertes y ese es un paso muy importante, y es que tú me preguntabas si es urgente evaluarlo de forma sistemática y yo te respondo que sí, porque al final, como cualquier cosa en nuestro sector, si no lo medimos no podemos saber cuál es su magnitud y por lo tanto no podemos mejorar. Sí, básicamente es un poco pararse en los datos, ¿no? Que es lo que siempre hablamos, que es hacia dónde vamos hacia el futuro, tener datos sólidos de lo que sea. No solo hablamos de productividad, sino ya hablamos de personas y de bienestar. Y entonces, claro, apoyarse en los datos es lo que nos puede decir cómo se encuentra ahora mismo el sistema, ¿no? Pues sí, totalmente, totalmente. Además,
al final este estudio, esta encuesta, ha arrojado luz sobre algo que también sabíamos, y es que amamos nuestro trabajo porque la implicación media es de un 4,5 sobre 5, con lo cual es una implicación muy elevada, pero esa implicación, muchas veces sin límites, nos está pasando factura. Y creo que ahí es donde esa medición o ese análisis regular, sistemático, de cómo está la situación, nos ayudaría también a poder frenar antes de llegar a ese burnout. ¿Y cómo crees que podría impactar en la sostenibilidad de la profesión? Pues la verdad es que al final creo que es súper importante, porque esa alta implicación supone también muchas veces muchísimas horas de trabajo, con lo cual poca recuperación, y encima si lo unimos a la baja visibilidad social, eso supone un claro riesgo para el sector, que es fuga de talento, especialmente entre la gente joven, e incluso también pérdida de sostenibilidad, porque al final si como profesionales nuestra base se debilita, dejamos de ser sostenibles. Nosotros como profesionales y el sector, porque si los profesionales no lo somos, el sector tampoco lo es, ¿no? Con lo cual ahí sí que es importante que podamos atacarlo de forma prematura. Es decir, que dirías que cuando la palabra es vamos sobrepasados, totalmente nuestro rendimiento es mucho menor y al final parece como que entramos en bucle, ¿no? Los propios veterinarios de voy sobrepasado, pero tengo que llegar, pero no puedo, y al final pues este pequeño bucle hace que no seamos no rindamos tanto como nos gustaría, ¿no? Totalmente. Al final, todo ese bucle que comenta sostenido en el tiempo, y si no existe apoyo interno, que eso lo comentaremos, al final acaba con una fatiga crónica, con una menor claridad a la toma de decisiones porque estamos más cansados, con más irritabilidad, por lo tanto menos tolerancia o más facilidad para que se generen conflictos. Al final, si el cuerpo y la mente no se recuperan, el rendimiento baja. Pero, como seguimos dando el 200%, al final acabamos petando. Pues supongo, pero no solo los veterinarios, como también has dicho, nuestros propios operarios, trabajadores, todo lo que va rodeado al sector, porque sobre todo en estos últimos años, todos los cambios, tanto legislativos como de sostenibilidad, bienestar animal, pues bueno, se ha notado que el sector ha dado un empujón muy alto hacia arriba, pero también ha supuesto pues que tengamos un poquito más de estrés laboral. Puede ser. Entonces, Gemma, desde tu punto de vista, ¿hasta qué punto crees que es importante este reconocimiento laboral, ya sea por las propias empresas o incluso el apoyo social para el propio impacto del estrés en la profesión veterinaria? Pues mira, al final vuelvo al estudio, vuelvo a los datos, ¿no? Porque ya los tenemos y nos dan una visión de cómo está la situación. El estudio muestra que el 93% de los encuestados siente que la sociedad no conoce su trabajo y el 92% cree que no se le valora. Al final, esa falta de reconocimiento emocionalmente acaba pesando. Pero ese propio estudio también muestra que el apoyo social interno, es decir, que entre compañeros, en el equipo de trabajo, con los jefes, con los superiores, haya apoyo y haya compañerismo y haya pues, una cierta unión, es una de las variables más protectoras frente a ese desgaste externo. Porque al final el estrés no viene tanto del trabajo, sino muchas veces también de cómo se percibe ese trabajo. Y al final, si tú te sientes acompañado, validado y respaldado a nivel interno, eso reduce la carga emocional y quieras que no, pues aunque estés un poco quemado o un poco agobiado por todo el trabajo que llevas encima, si el entorno ayuda, la carga emocional es inferior. Vetoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Sí que es cierto que, bueno, que yo lo veo día a día en el trabajo, ¿no? Que hay a veces pues que vamos a hablar de un problema sanitario cuando los animales no están bien, tú no estás bien, porque al final nuestra profesión es así, nuestra profesión es salvar y cuidar a nuestros animales, no estás bien y si de repente te encuentras ante un problema sanitario que estás solo, es decir, solo de que tu equipo de granja no te apoya, que tu equipo de compañeros veterinarios pues pides ayuda y por lo que sea están muy liados y no te ayudan. Entonces llega un momento que entras en un bucle en el que te encuentras solo, como decías, ¿no? Entiendo perfectamente que por encima del 90% hayan respondido esto, porque te encuentras solo y dices, madre mía,
mis animales no van bien, no sé cómo arreglarlo, me encuentro en un bucle donde mi gente la tengo que motivar y yo soy la que no estoy motivada. Y entonces, pues bueno, entiendo que sea difícil, ¿no? Sí, sí. En cuanto a... Yo no sabría decir, ¿no? Yo no sabría decir si yo tengo estrés laboral o no, o si tuviera los primeros signos del denominado burnout, del desgaste profesional. ¿Cómo podría saber una persona que está entrando en este bucle, que lo llamamos o burnout, y qué medidas se podrían poner para que no sobrepasara de allí? Pues mira, a nivel de signos que primero se muestran, Lorena como psicóloga los describió muy bien en el informe y ella habla de problemas de sueño, sensación de no desconectar mentalmente, irritabilidad o sensibilidad extrema, es decir, cualquier cosa hace que nos enfademos o nos enfademos más de lo que en una situación normal nos enfadaríamos, agotamiento emocional, pérdida de energía ya desde el principio del día, es decir, desde que nos levantamos, y incluso sensación de despersonalización, es decir, voy en automático, hago por hacer en piloto automático, pero no me paro a analizar ni cómo estoy ni qué me pasa a mí como persona, ¿no? Y al final, si eso no se detecta a tiempo, ese burnout ese cansancio puede evolucionar hacia síntomas más graves, que pueden llegar a ansiedad, a somatizaciones físicas, a incluso deseos de abandonar la profesión, con lo cual creo que detectarlo pronto permite intervenir desde lo personal, es decir, desde cada uno, desde lo organizacional y desde lo relacional. ¿Qué podemos hacer? Bien, desde lo personal, porque al final creo que es como lo más, entre comillas, lo más fácil, ¿no? Porque al final es lo que puedo hacer yo sin depender o sin tener que pedir nada a nadie. Primero, parar y cuidarnos. Cuidarnos físicamente, porque en la jornada que tuvimos, la jornada técnica de la VPA, Omar Tallara, que es triatleta olímpico, lo dijo muy claro. Al final, como agentes del sector porcino, somos deportistas de élite, porque estamos rindiendo cada día al máximo, con lo cual tenemos que cuidarnos. ¿Y qué hacen los deportistas de élite? Básicamente, comer bien y descansar bien. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por intentar tener una buena rutina del sueño, que puede básicamente empezar por algo que es muy complicado a día de hoy, que es dejar el móvil 1 o 2 horas antes de irnos a dormir, porque las pantallas azules afectan y mucho al sueño, a la calidad del sueño. Meditar, por ejemplo, también, o escribir antes de ir a dormir para soltar lo que tenemos en la cabeza e irnos a dormir más relajados. A nivel más terrenal también puede ser organizarnos las tareas del día siguiente, es decir, plantear qué tareas tengo que hacer el día siguiente y hacer una especie de calendario, que es verdad que como profesión muchas veces luego se desmonta porque pasa algo y se te va al garete el calendario, pero si empiezas con una agenda un poco organizada, siempre va a afectarte menos que si tienes 80 cosas en la cabeza y encima te salen otras 20 más, ¿vale? Y luego a nivel de alimentación, pues básicamente se trata de intentar mantener una alimentación correcta. Omar habló mucho y le doy mucha importancia a la proteína. Él comentó que al final, sobre todo un desayuno proteico, que no sea un desayuno de un café con un donut porque paramos en una cafetería de un área de servicio, o un desayuno de un café con leche porque salgo rápido de casa y no me da tiempo a nada más, pues el intentar desayunar proteína al final hace que estemos más saciados y que también cojamos más energía y que se desgaste menos el organismo con la energía que le estamos demandando, ¿no? Esto sería un poco más a nivel personal lo que podríamos hacer. Sí, pues sabes, algo que me sorprende es que todo el tema de antes, cuando yo empecé en la profesión, básicamente me desayunaba un café, salía corriendo y ya digo, bueno, pues cuando tenga tiempo paro a comer, ¿no? ¿Sabes quién nos está enseñando a mantener una rutina? Las nuevas generaciones de gente que viene de prácticas. Es decir, ellos mismos te preguntan, bueno, se toma un café por la mañana y ya antes de venir te dicen, oye, me llevo el almuerzo, vamos a parar a almorzar, tenemos descanso. Es decir, ellos mismos son los primeros que te enseñan que tienes que tener una rutina. Una rutina de desayuno, comida, cena, todo, pero porque ellos lo tienen como mucho más
integrado, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí que es verdad bueno, que creo que este cambio también generacional nos va enseñando un poquito todas estas cosas. Y la verdad es que no pude estar en las jornadas, pero me hubiese gustado escuchar a todos los comentarios de un deportista de élite, porque creo que son personas realmente preparadas y son personas que realmente la conciencia mental la tienen muy elevado. Incluso a veces me atrevería a decir más que la física, y fíjate que es difícil siendo un deportista de élite, porque al final cuando ¿no? Tú lo piensas, cuando sales a correr, todo el mundo te dice lo mismo. El rendimiento está en la cabeza. Si tú crees que puedes, al final puedes. Lo creo un poco así. Pero bueno, volviendo un poquito a nuestro tema, ¿qué factores crees que explican que cada vez más veterinarios jóvenes quieran abandonar el sector porcino? Pues mira, al final, precisamente creo que por eso que comentabas ahora, ¿no? De las nuevas generaciones y el cambio de valores que ellos están viviendo y que están pidiendo también, ¿no? Que tengamos como sector, porque al final ellos trabajan, ellos son responsables, pero tienen muy claro que el trabajo no lo es todo, que no viven por y para trabajar, que el trabajo es una parte de su vida que les permite luego poder vivir el resto de su vida como ellos quieren, ¿no? Entonces, para mí, a nivel de como factores o aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para evitar ese abandono o para fomentar esa entrada de gente joven al sector, para mí uno de ellos el primero sería sobrecarga emocional, porque ellos sienten que precisamente por ese esfuerzo y esa implicación que tenemos las generaciones previas, sienten que se espera de ellos disponibilidad total y absoluta. Y eso les frena. Eso les genera agobio, porque no es lo que ellos buscan. No. Luego, además, también hay otra cosa que salió en una encuesta que se realizó desde la Unión de Aulas Porcinas de España, que es una unión, una federación que recoge a grupos de distintas universidades de gente joven, estudiantes veterinaria, que quieren dedicarse al sector. Hicieron una encuesta para ver cuáles eran los motivos o cuáles eran los frenos, ¿no? A la hora de dedicarse a este sector. Y ellos hablaban de que algo que les frena también es precisamente la poca visibilidad y el poco reconocimiento que tenemos como sector. Ellos creen que es mucho el esfuerzo para la poca valoración que hay de vuelta. Y ellos piden también que haya más visibilidad del sector hacia afuera, hacia la sociedad, para que el trabajo que hacemos, que es importante, sea reconocido. Y otro punto que creo que también va un poco relacionado, sobre todo con el primero, son las condiciones laborales. Como realmente no se conoce, bueno, y también con el segundo, como no se conoce cómo trabajamos como sector a día de hoy, hay mucha gente que vive en las ciudades y no ha visto nunca una granja y cree que se trabaja como se trabajaba hace 50 años porque es lo que les han contado sus padres o sus abuelos. Entonces, ellos consideran que ahora mismo trabajar en el sector es estar muchas horas, un trabajo muy físico, con frío, a la intemperie, cuando no tiene nada que ver, porque hoy en día precisamente es un trabajo muy tecnificado, muchas granjas trabajan con horario intensivo, que es mucho mejor que, por ejemplo, trabajar en un bar o trabajar en una tienda de moda, pero para ellos su vida personal, sus límites y su bienestar emocional son lo primero. Y como no lo saben y lo único que conocen es esa otra parte, les genera miedo. En las últimas jornadas que normalmente nos gusta, pues bueno, ir a las universidades, ya lo voy haciendo un poquito más yendo a formaciones a las universidades con los nuevos veterinarios, donde casi el 80% se quiere dedicar a pequeños animales. Muchas de esas formaciones lo llevas y te dicen, es que la gente que trabajáis en granja estáis todo el día pasando frío en la calle, trabajáis 20 horas, el olor, todo, ¿no? E incluso los propios veterinarios, y dices, bueno, probar, venir a hacer prácticas, veis cómo funciona, y luego realmente sí que es verdad que muchos de ellos cambian esa idea, pero es por lo que has dicho, Gemma, por el gran desconocimiento que tienen sobre el trabajo en el sector. Pero incluso nos pasa también con los centros de formación de capataces, que todos ellos cuando empiezan se quieren dedicar al equino. Es decir, a mí era algo que me sorprendía muchísimo. Es decir, la mayoría de ellos cuando les preguntas, dices, ¿cuántos se quieren dedicar a porcino? Y de 20 a lo mejor te dicen 3. ¿Y los demás a qué? Y dicen, el equino. Y yo, ¿equino? ¿Por qué? No, porque las condiciones son mejores que en la ganadería, porque...
Claro, y entonces les ofreces lo mismo. Entonces ahora hemos creado como una especie de programa, se está creando en las empresas, para que puedan venir a hacer prácticas, aprendan todos los puestos de la granja y luego valoren si realmente les compensa o no. Pero sí que es verdad que es todo por falta de comunicación del sector, estoy totalmente de acuerdo contigo, que al final pues ese desconocimiento genera una duda y genera una duda que al final en los tiempos que vivimos la gente quiere tiempo libre para ocio y sobre todo los jóvenes y no lo ven como estar trabajando de sol a sol. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Gemma, para saber un poco, ¿hay algún colectivo que le afecte más este tipo de estrés laboral, aparte de veterinarios? Pues no lo sé, los jóvenes, me has dicho que sí, mujeres o hombres, ¿habéis visto algún tipo de diferencia o en este tipo de encuestas que muestren más niveles de estrés o de burnout a esta vulnerabilidad laboral? Pues la verdad es que sí, porque el informe muestra también dos tendencias muy claras. Por un lado, los jóvenes, como decíamos, ¿no? Esa autoexigencia, esta falta de percepción de apoyo, este choque con sus valores, hace como que eso, ¿no? Que les genere como esa mayor, no sé cómo decirlo, ¿no? Esa mayor tendencia a tener problemas o mayores niveles de estrés. Y el otro colectivo son las mujeres. Anda. Fíjate que las mujeres ya de por sí, Lorena lo explicó muy bien, por la forma que tenemos de ser y de pensar y de relacionarnos, ya solemos normalmente en todas las profesiones registrar mayores niveles de estrés y de agotamiento emocional. Muchas veces también se juntan con el hecho de que fuera de nuestro trabajo también se llevan ciertas cargas a nivel personal en casa que, por desgracia, a día de hoy a veces aún siguen recayendo demasiado en las mujeres, ¿no? Pero, en este caso, hay un aspecto que salió en la encuesta y otro que comentamos en la jornada que creo que son muy importantes. Y uno es que, pese a tener condiciones muy similares a nivel laboral, siguen recibiendo salarios más bajos que sus compañeros hombres. ¿Todavía? Sí, los datos de la encuesta donde se preguntó el rango salarial de cada uno de los encuestados, la diferencia es bastante importante. Es triste, pero es verdad. Y luego, el otro aspecto que sacamos Laura Pérez y yo en la jornada y que creo que también es muy importante tener en cuenta para que, sobre todo las mujeres, reflexionemos, porque yo lo he vivido en primera persona estos años, es que muchas veces entramos en un proceso de masculinización comunicativa para ser tomadas en serio. Es decir, nosotras quizás somos más emocionales o más tranquilas o nos comunicamos desde un aspecto como más relajado, pero eso a veces puede ser una muestra de debilidad. Entonces, en el momento en el que tenemos que gestionar un equipo, llevar adelante una granja, hablar en público, convertirnos en responsables de un área de trabajo, para ser tomadas en serio, nos masculinizamos, nos volvemos duras, nos volvemos serias, rígidas, estrictas. ¿Eso qué provoca? Un desgaste psicológico brutal, porque estamos siendo algo que realmente no somos. Y yo lo he vivido en primera persona, a mí me ha pasado en el momento en el que emprendí, realmente el sector porcino es un sector muy masculino y a veces inconscientemente, claro, para mostrar autoridad o para que te tengan en cuenta, pues como que entras en ese punto, ¿no?, de masculinización sin querer. Y eso al final, aunque no te des cuenta, pues también supone un desgaste psicológico importante. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo porque me he encontrado en más de una ocasión, ¿no?, donde al final tienes que volverte un poco más dura, llamémoslo así, para que te escuchen,
Sí que es verdad que te puedo decir que yo de alrededor de unas 150 personas que llevo a mi cargo, solo tengo unas 20 mujeres, ¿vale? La mayoría son hombres. Entonces, sí que es cierto que me endurezco el carácter para poder hablar con ellos. No sé por qué, porque al final ha llegado un momento, ya no sé si es porque soy de Soria y la gente, y la gente de Soria somos así como un poco duros, o porque realmente lo vemos de una forma de que al final para cuando trabajamos pues en un mundo, como has dicho, un poco más lleno de hombres, que están entrando muchas mujeres al sector, he de decir que en estos últimos años, pero sí que es verdad que incluso yo lo noto en mi carácter y lo noto en el carácter de las compañeras, porque sí que es verdad que ahora la mayoría de las nuevas entradas o incorporaciones son mujeres y parece como que se está suavizando un poco el ambiente. Sí, está empezando a cambiar un poquito, poco a poco, por suerte. Poco a poco, pero lo que sí que me ha sorprendido es que todavía me digas que haya diferencia salarial entre mujeres y hombres, porque pensaba que eso era algo ya... Sigue existiendo. Y ya te digo, y con datos de la encuesta, ¿eh? O sea, de las personas encuestadas. Madre mía, pero bueno. Y finalmente quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué crees que debería de modificar? No vamos a solucionar el mundo, pero bueno, ¿qué crees que debería modificar el sector porcino para preservar a sus veterinarios y que bueno, pues pudiéramos mantener un poco el estatus mental y sostenible en nuestro trabajo? Pues mira, esta respuesta te la voy a repartir en dos bloques. Uno es el que comentó Lorena, porque creo que es muy importante hablar de los 3 niveles de intervención que tenemos ante esta posible problemática de estrés y de burnout. Y otro es cómo lo veo yo a nivel sectorial, a nivel individual, qué podemos hacer y a nivel empresarial, ¿no? A nivel de los niveles de intervención, valga la redundancia, Lorena habló del nivel primario, que es la prevención, en el que se incluyen los límites, normalizar el descanso, formarnos en comunicación y reducir la reactividad ante los conflictos. Luego habló de la segunda etapa, que es la secundaria, que se centra en la detección, para poder identificar las señales tempranas de cansancio o de agotamiento, mejorar el apoyo interno y tener cierta supervisión emocional. Y la terciaria ya es la intervención, que ahí ya requiere de recursos psicológicos, de expertos, de especialistas que nos ayuden y también quizás de mentorías entre generaciones. ¿Cómo lo podemos traducir a nivel llano, terrenal, para que nos llevemos a casa herramientas o ideas para poner en práctica? A nivel individual, autocuidado y herramientas prácticas. Comunicación no violenta para gestionar críticas y conflictos. Técnicas de priorización con la matriz de Eisenhower, los círculos de influencia. Aprender a decir que no desde la honestidad y no desde la culpa, que también somos muy de culparnos a nosotros. Y reconocer las emociones propias para saber poner límites. A nivel de empresa, ¿qué podemos hacer? Crear una cultura de acompañamiento, que no sea el búscate la vida y ya te apañarás. Fomentar, como te decía antes, mentorías entre generaciones. Por ejemplo, juntar a una persona que lleve muchos años en la empresa con una persona recién entrada y que de vez en cuando se reúnan y charlen y puedan intercambiar impresiones. Reducir el individualismo, es decir, promover una comunicación constructiva dentro del equipo y hacer también un reconocimiento interno estructurado, que no sea de repente tú has hecho algo bien, te lo reconozco, sino que haya una serie de parámetros que nos permitan hacer un reconocimiento más formal y más continuo. Y a nivel sectorial, ¿qué podemos hacer? Fácil, lo hemos hablado. Cambiar la narrativa colectiva, es decir, empezar a dejar atrás esa sobreexigencia y esa mega implicación y ese esfuerzo y esa cultura del esfuerzo, porque eso hace que la gente no quiera trabajar con nosotros. Trabajar en la reputación social, explicar nuestra profesión, abrir granjas, divulgar ciencia desde un lenguaje llano. Y sobre todo también, lo último que comentábamos, intentar visibilizar estilos de liderazgo auténticos, que no sean masculinos, que si alguien lidera desde la emoción y desde la autenticidad, no se le criminalice, sino que se integre también y se acepte esos dos lados, ¿no? Porque hay espacio para todo.
Hombre, creo que sí, porque al final si dejas mostrarte también un poco, como que se humaniza todo, ¿no? Es decir, no solo es bajo ser rígido, o sea, al final cuando tienes un poco de cercanía, utilizas el factor humano, hablas con la gente pero de cualquier cosa, ¿no? Del equipo, tienes un problema enorme de sanidad, como he dicho antes, pero realmente esa persona puede estar teniendo cualquier otro tipo de problema en casa. Entonces tú también estás allí para ayudarlo y para eso no puedes ser siempre rígido, porque también hay que escuchar a las personas. Y hay una gran idea que me acabas de dar, es lo de crear equipos entre una persona que lleva mucho tiempo y otra persona que acaba de entrar. Porque sí que es verdad que cuando ya llevas una monotonía trabajando siempre igual y te llega alguien nuevo con ilusión, como con ganas de aprender, yo noto que las granjas se me remueven. Se me remueven en el hecho de que alguno de los antiguos como que tiene un poco de miedo, pero hay otros de los antiguos que te dice, ay, pues la verdad es que mira, con el muchacho este y va encantado. Los adoptan como si fueran sus hijos. Entonces, pues bueno, crear equipos de esta índole creo que es una gran idea. Qué bueno. Pues Gemma, me ha encantado el tema, estoy segura de que van a surgir muchísimas preguntas sobre ello porque es un tema súper actual, ya no solo en el sector porcino, sino a nivel de salud laboral, sobre todo en sanidad, porque somos un colectivo de la sanidad que nos implicamos mucho, pero nos implicamos desde el minuto cero porque son profesiones totalmente vocacionales. Me encantaría decirte que no puedo, que me dejaré de implicar un poquito menos, pero no sé si voy a ser capaz. Yo creo que no seremos capaces. Nuestra generación aún no somos capaces. Todavía no, pero bueno, nos dejaremos enseñar, ¿no? Las nuevas generaciones. Pero creo que van a salir muchas preguntas y creo que saben dónde encontrarte. Gemma Ticó, tienes muchos medios de comunicación, Instagram, LinkedIn, pueden hablar contigo para saber un poquito más del tema. Sí, y además, déjame decirte que se me ha olvidado cuando tú me decías que te hubiese gustado estar, en la página web de la UPA van a subir las grabaciones de todas las ponencias de la jornada técnica y material adicional para ampliar información sobre los resultados de la encuesta y herramientas prácticas para poder trabajar en todo lo que hemos estado comentando hoy, con lo cual también es muy interesante, si a alguien le interesa profundizar, entrar en la página web de la UPA próximamente porque va a estar disponible toda esta información. Qué bien, pues vamos, estoy segura. Yo la primera que voy a entrar a verlas y estoy segura que va a haber muchísima gente más. Y bueno, pues para acabar, siempre me gusta preguntaros a qué profesional o a quién os gustaría poder escuchar en Porcicast con nosotros para hablar de cualquier tema. ¿Quién podrías decirme que te gustaría mucho ver aquí o escucharlo a través de los medios? Pues mira, te voy a decir a una persona que no está directamente relacionada con el porcino, pero sí con el sector cárnico, que es Giuseppe Aloisio, que es el director general de ANICE, y yo creo que una de las personas que mejor comprende a día de hoy la importancia de la narrativa pública sobre la producción cárnica. Al final, creo que Giuseppe tiene como una mirada distinta, moderna, estratégica, positiva, que ayuda mucho a que la sociedad entienda un poquito más cómo somos, ¿no? Y creo que él puede aportar muchísimo a la hora de cómo comunicar y qué comunicar. Entonces, nomino a Giuseppe porque además es alguien que se expresa muy bien también. Bueno, pues nos pondremos en comunicación con él porque, vamos, estoy segura que ahora todo el tema de comunicación está en auge y vamos a estar encantados de hablar con él. Con esto terminamos. Un abrazo, Gemma, gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Un abrazo, chao.